¿Te acuerdas cuando soñar era algo tan fácil? Que incluso era como algo de tu día a día, cuando eras muy pequeño, cuando eras muy pequeña y soñabas que algún día ibas a vivir en un gran castillo como princesas, o que algún día ibas a abordar una nave espacial y te iba a llevar al espacio, muy lejos, y que después vas creciendo un poco más y dices, bueno, igual y no un castillo, pero sí sueño con un gran departamento en una gran zona, con una gran vista y así. Y cambias esa nave espacial y dices, bueno, ya no quiero una nave, pero quisiera un carro súper deportivo y súper X. Y luego creces un poco más y te das cuenta de que es difícil tener todo eso. Y aceptas la idea de, pues ya no sueño con el deportivo, pero por lo menos cualquier cosa que me dé movilidad. Y ya no sueño con ese gran departamento, pero por lo menos quiero sentir que algo es mío, entonces lo que sea es bueno. ¿Será que soñar va disminuyendo mientras vas creciendo? ¿O será que el crecer sea una gran limitante para lograr las cosas? ¿O por qué chingados la gente dejó de soñar en grande? De verdad que a veces la vida de adulto me confunde demasiado. Hola, hola. Mi nombre es Francisco Gutiérrez y te voy a ser honesto. Esta es la tercera vez que intento grabar este episodio. Porque, güey, me estoy contradiciendo mucho. La primera vez que lo grabé y que ya lo iba a terminar, terminé diciendo un par de cosas que yo dije, no, güey, esto ya no quedó bien. La segunda vez que lo intenté grabar, igual me terminé contradiciendo a mí mismo en muchas cosas, entonces... ah, esta es la tercera y espero que sea la buena. Te quiero contar una historia para arrancar este episodio y que te des cuenta del por qué quiero hablar de esto. Hace un par de años, güey, yo tuve como que una serie de muchos fracasos en mi vida. Grandes fracasos considero yo. Me corrieron de una universidad, no terminé obviamente una carrera de la que me faltó muy poco para concluirla. Eh, Terminé la que en ese momento fue como que la relación más significativa que había tenido hasta ese punto de mi vida. Y también en la casa, o sea, en mi casa fui como que la gran decepción un muy buen tiempo. Gracias a la vida y a muchas cosas en las que yo también me tuve que poner los pies bien plantados en la tierra, pues pude cambiar muchas cosas de esas. Y yo creo que de las mejores cosas que me dio ese gran cambio y esos grandes fracasos fue la oportunidad de volver a soñar. Porque tuve la oportunidad otra vez de empezar a estudiar una carrera y bueno, la verdad es que era un gran sueño terminarla y ejercerla y lo logré. Eh, en el tema de relaciones no puedo decir que he logrado mi más grande sueño, pero la verdad, mira, por lo menos me he aislado y me he evitado problemáticas como las que llegué a tener antes. Y en el tema familiar igual, encontré como que una buena conexión con algunos de mis familiares y que ahora forman una gran parte de mi vida muy buena. Y aparte de eso, güey, empecé a tener sueños, no quiero decir que muy locos, pero por lo menos en ese momento de mi vida sí los creía como muy inalcanzables quizá, güey. Y uno de ellos fue lo que me ha estado dando muchas vueltas la cabeza últimamente, porque yo quería escribir mi primer libro y tenía muchas ganas de publicar mi primer libro. Escribir en mi vida, desde yo creo que ya casi unos 10 añitos, fue algo que siempre me agradó y que incluso un muy buen tiempo de mi vida me identificó entre muchas personas. Cuando yo me doy cuenta de que me gusta escribir y que mm, incluso hubo muchas personas a las que les agradaba que yo escribía, lo empecé a ver como una gran oportunidad. Cuando yo empiezo a estudiar psicología, también a compartir muchas cosas que ya había escrito. Fueron incluso hasta parte como de sanación de un duelo que tuve justo en esa vida de catástrofes, güey. Y me reconfortaba mucho la idea de plasmar mis sentimientos en ciertos escritos que mira, si tú eres escritor profesional o algo así, lamentablemente no puedo llamarte mi colega porque yo no creo ser algo así.
pero lo disfruto demasiado. Y te digo, en ese momento fue hasta parte de mi sanación y parte de volver a encontrarme y lo disfrutaba demasiado. Cuando se viene la pandemia, me empiezo a tomar más en serio todo esto. Porque la gente, cuando yo compartía mis escritos, hubo mucha gente que los compartía en sus perfiles. O había gente que extrañamente, no sé, se proyectaban demasiado quizá en lo que yo escribía. Y empezábamos a tener una plática muy linda a base de ese escrito, de lo que les provocaba. Y hubo mucha gente, de verdad que no es por querer venir a pararme el cuello, pero hubo mucha gente a la que de verdad me aplaudía demasiado lo que escribía. Y gente que yo ni me imaginaba me hacía saber que eran seguidores míos por lo que yo escribía. Y la verdad era algo que me daba muchísimo orgullo. Entonces cuando se viene la pandemia y que todos nos empezamos a encerrar y que todos empezamos a intentar ocuparnos en algo, yo dije, es el momento, güey, ahora sí. No hay distractores, no hay gran cosa que hacer, vamos a enfocarnos en esto. Y llegué a escribir 200 y tantas páginas de una historia. Y sí sentía que ya estaba a punto de terminarla, pero una noche mi computadora se le ocurrió hacerme la gran broma de descomponerse, güey. Y yo no tenía el hábito como de respaldar mis cosas en otros lugares, en una nube o en una memoria, no. Y esas 200 y tantas páginas se perdieron. Y me quedé con unas 120 y tantas. Claro que me desanimé y todo ese pedo, pero hubo una parte de mi vida que dijo, pues igual y es un gran comienzo para empezar otra vez. Y seguí escribiendo y seguí escribiendo. Y luego la pandemia terminó. Y luego todos empezamos a regresar a nuestras ocupaciones. Yo a la par de estudiar estaba trabajando en un empleo de medio tiempo. Regresé a todo eso. Pasó un poco el tiempo y de repente me llegó una gran oportunidad de trabajo antes de terminar mis estudios, que también fue algo que me dio mucho orgullo. Y dejé de ser ese gran soñador que quería ser un escritor y empecé a ser empleado de alguien. Y a veces suena feo eso, pero yo en ese momento no lo vi así, la verdad lo disfruté mucho. Entonces mi teléfono, güey, después de tener tantos escritos y borradores de ideas que quería desarrollar, se empezó a llenar de pendientes, de anotaciones, de recordatorios sobre mi trabajo. Incluso igual sobre cosas de mi escuela. Y se me fue el tiempo, incluso dejé ese trabajo, empecé otro empleo, que aquí es donde otra vez le volvemos a mandar un besote y un abrazo a mi psicóloga porque fue la que me echó la mano para empezar a dar esta orientación psicológica y así. Y empecé a tener mucho tiempo libre y lo dediqué a otras actividades y así. E incluso empecé a hacer ciertas rutinas en mi vida que me han agradado y todo esto. Incluso la idea de empezar a hacer mi podcast. Ese tiempo libre como que me daba la oportunidad de empezar a comunicar cosas y así, ya está. Y si tú hoy por hoy me preguntas qué fue de ese libro, ya ni me acuerdo. O sea, si tú me preguntaras cuántas hojas redacté, ya no te sabría decir. Incluso si me llegas a preguntar de qué trataba la historia, ya no la recuerdo toda. ¿Qué será? Que a medida de que uno crece, el ser adulto o las nuevas responsabilidades van limitando los sueños. O que así como lo describí en el inicio de este podcast, el hecho de ir creciendo y asumiendo tu realidad, van por lo menos secando o dejando de idealizar la vida que soñábamos. ¿Por qué estamos dejando de soñar en grande? Porque hay personas que se están resignando y conformándose con una vida que igual y no es mala, pero que pintaba para algo mucho más grande. ¿Qué nos está pasando, güey? ¿Por qué estamos dejando de soñar? Últimamente me he topado con muchas personas que cuando les pregunto qué planeas hacer de tu vida, personas jóvenes realmente, les pregunto en qué sueñas, qué te gusta, qué te gustaría hacer, cuál es lo más loco que planearías para tu vida. Ya no me saben responder, güey. Creo que hubo un muy buen tiempo antes donde si a los niños chiquitos les preguntabas qué quieres ser cuando seas grande, ya muchos decían, quiero ser influencer, quiero ser youtuber, quiero ser tiktoker y no sé qué.
Últimamente le pregunté a muchos niños chiquillos, ¿qué quieres ser de grande? Ya no me saben decir. Y a muchos años más atrás, a los chiquillos les preguntabas qué quieres ser y decían, no sé, bombero, policía, todo esto. Asumiendo que una vida era fácil porque se podía soñar. Asumiendo que los sueños eran logrables, porque pues si soñarlos era fácil, yo creo que realizarlos era mucho más. Y pues yo creo que no. Yo creo que la vida igual nos va limitando demasiado, dependiendo de nuestras necesidades, nuestras responsabilidades, incluso hasta nuestros planes de vida. Pero yo digo, ¿por qué soñar? No sé si últimamente esté costando más caro o si últimamente esté siendo más difícil. ¿Será que a la gente ya no le gusta soñar en grande porque soñar en grande y exponer tu sueño genera grandes expectativas y si no lo logra genera grandes fracasos? ¿O será que igual y una vida así muy volada, muy alucinada, que suena muy difícil de lograr, llega a ser ahora desmotivadora? ¿Cómo se dice? Vaya, que desmotiva bastante el hecho de decir, puta, güey, ¿cuándo voy a lograr eso? ¿Será que incluso la monotonía de la propia vida, la monotonía de un empleo que no da lo suficiente, va secando y va destruyendo poco a poco esos grandes sueños? ¿O a qué se deberá? Yo últimamente he tenido muy presente todo esto porque limpiando mis carpetas en mi tableta y cositas así, me encontré mi libro. De hecho, por eso me surgió como que esta idea. Porque yo insisto, o sea, yo soñaba en grande de qué iba a pasar cuando yo terminara ese libro. Incluso hasta soñaba con que algún día le llegara esta historia a una persona que fue como que fundamental para que esto naciera. Soñaba mucho y me encantaba la idea de hacer como una gran fiesta cuando yo terminara el libro y decirle a como a mis seres queridos y a mis seguidores como más frecuentes, decirles como tengan, ustedes van a tener la oportunidad de tener la primera edición de esto. Y ya no sé qué pasó con ese sueño, güey. Hoy en día, claro que sigo teniendo sueños y me encantaría que poco a poco se me fueran dando, pero si te soy bien honesto, son sueños igual como muy logrables. Sueños que son como inspirados en otras personas que ya lo lograron y es como de si ellos pudieron, entonces yo también lo podré lograr. Y últimamente ya no he tenido sueños así muy lúcidos, muy grandes, muy todo. Ya no, güey. La verdad me está dando un poco de miedo terminar siendo parte de esa población que se conforma con lo mínimo. Que insisto, no es que sea malo. A ver, creo que cualquier logro en tu vida va a ser merecedor de ese gran valor y de darle esa gran prioridad. Sí, pero últimamente me ha estado dando muchas... sí, como que he estado debrayando demasiado. Y es justo aquí porque los primeros episodios que grabé de este tema ya no salieron. Porque aquí me empezaba a contradecir. Y yo decía, a ver, una vida sedentaria y conformista, por más feo que suene el conformismo, no es mala. O sea, es funcional y se vive y se puede disfrutar. Creo que esa idea de que nos venden mucho de repente como en videos muy inspiracionales de levántate de esa cama, sal y logra tus sueños. A veces sí es como de, pero ¿cómo, güey? O sea, nada más levantándome ya se va a lograr. No, hay un proceso. Hay actividades que se tienen que hacer, hay cosas que se tienen que priorizar, hay momentos que a lo mejor sí van a ser limitantes. Porque una persona a lo mejor con ciertas responsabilidades de un matrimonio, de gastos, de una casa, de hijos, colegiaturas, qué sé yo, güey. Poco a poco va siendo más difícil lograr todo esto. Pero por alguna extraña razón, también me da como que cierta esperanza el hecho de que también es cosa de tener un gran compromiso contigo mismo. Ejemplo. Cuando yo dejé de escribir este libro, que la verdad, mira, si me preguntas en qué momento lo dejé de hacer, ya hasta ni de eso me acuerdo, güey. Pero cuando yo dejé de hacer eso, me fui también más por la idea de, bueno, igual y no un libro, pero sí hacer contenido en internet, en TikTok, de hecho,
donde yo lea mis escritos y suba videos. Y también me gustaba mucho eso, güey. Y pregúntame por qué lo dejé de hacer. No sé. Porque también me ilusionaba mucho. Yo recuerdo mucho el comentario de una personita, quién sabe de dónde, obviamente no lo conozco, que me decía, órale, ¿qué libro es ese? ¿De dónde sacas los escritos? Y yo le decía, no, son míos, yo los escribo. Y me dejó un comentario como de, ojalá algún día escribas algo grande para, que lo podamos leer, algo así. Y me daba mucha ilusión decir, bueno, a lo mejor no fue el libro, pero puedo llevar mis escritos por otro medio. Y ya no pasó. ¿Es triste? Sí. Me deja mucha nostalgia. También, güey. No sé si algún día, espero tarde en eso. Si algún día dejo de hacer mente aburrida y si alguien me llega a preguntar por qué lo dejé de hacer, esperaría yo tener una razón justificable para decir por qué lo abandoné y no que solo haya sido por conformidad, por creer que, ¿para qué insisto en ese proyecto si no va a llegar a lo mejor nada grande? Para no soñar que algún día mente aburrida va a llegar a oídos de muchas más personas. O sea, espero yo que si algún día dejo esto, que es lo que últimamente más me emociona hacer, sea por una razón real justificable. Y no por conformarme a una idea de, no tiene chiste que lo haga, no se va a realizar como yo esperaría. Y te digo, es esa parte del conformismo que dice uno, ¿para qué intentarlo si sé que no vamos a llegar a nada más grande? Esto te lo juro que es lo que más me ha estado como que preocupando de mi propia vida, porque he repetido esas frases en otras áreas de mi vida. Tipo, como hay una persona que me llama muchísimo la atención y cuando de repente me preguntan, oye, pero ¿por qué no le hablas más? Es como de, pero ¿para qué? Igual y no llegamos a nada. Güey, chinga tu madre, ¿por qué no llegarías a nada? No vas a llegar a nada porque no lo intentas, porque no te comprometes. O cosas incluso hasta de mi propio trabajo, de, oye, pero ¿por qué no te vas a otro lugar a dar consulta? ¿Para qué? Pues aquí ya estoy bien. Suena muy conformista, la verdad. Y suena muy difícil. Em, pero creo que más difícil es como querer confrontarte y cambiar esto. ¿Es complicado? Sí. ¿Se tiene que soñar? Igual y sí. Porque algo que yo te puedo compartir es una frase que últimamente me ha gustado mucho que dice, igual y no estás en el lugar que tú quieres porque ni siquiera te la crees que podrías ser capaz de llegar ahí o de merecer estar ahí. No es que dejemos de soñar, no es que los sueños sean imposibles de lograr, es que tampoco hay un compromiso ni una disciplina de nuestra parte para querer lograrlo. Soñar en privado es muy cómodo, güey, porque lo sueñas para ti y listo. Lo sueñas y a lo mejor lo tienes presente en un momento de tu vida o de tu día y listo, se acabó. Pero soñar en algo, comprometerte con algo, ser disciplinado con algo, como es difícil, creo que por eso se han perdido muchos grandes sueños. No te voy a decir que con esto ya, mañana retomo mi libro y así, porque igual y las ideas del Francisco de ese tiempo ya no son las mismas que tengo hoy en día. Me encantaría a lo mejor algún día sí publicar algo, algo grande, pero tampoco te voy a decir que va a ser mañana. O sea, creo que va a tener que ser un proceso hasta donde yo mm, tanto acomode mis tiempos como mis prioridades. Y la verdad es que hoy por hoy, mente aburrida es mi prioridad más grande, aparte de mi trabajo. Pero, no sé, güey, yo te quiero dejar, antes de que me siga contradiciendo y todo esto y que vuelva a fallar este episodio, yo te quiero dejar con esto, güey. Mira, si en algún momento tú mantenías un sueño grande y que a lo mejor comenzaste a hacerlo y en algún momento se te olvidó seguirlo, no te preocupes tanto, güey. Los sueños cambian, los sueños se modifican y creo que los sueños van acorde al momento que estás viviendo en tu día. No te voy a decir que retomes el sueño de cuando eras súper chiquillo e ilusionabas algo súper loco y fantasioso. Subirte a un cohete. Mira, yo creo que hubo personas que lo soñaron y sí lo lograron. Vivir en un castillo, yo creo que también habrá varias personas que lo puedan decir, yo sí lo logré. No es que tu vida no dé para más o que no seas capaz de eso,
Pero soñar en grande sí tiene que ser un gran compromiso en el que neta, neta, le enfoques mucha parte de tu vida. Si tú tenías un sueño y lo abandonaste, creo que nunca es mal momento de retomarlo o por lo menos de modificarlo. Si tenías un sueño que creías que en algún momento se iba a lograr, no dejes de creer eso. Pero no solo te quedes con la creencia, vete con las acciones. Creo que soñar en grande va a seguir siendo algo que nos dé mucho, mucho de qué hablar. Porque creo que influyen muchísimas más cosas del por qué cada quien ha abandonado poco a poco sus sueños. La idea no solo es, como te digo, esas frases inspiracionales de levántate y lógralo y así. No, creo que va más hacia la idea de, si de verdad lo sueñas, primero pregúntate para qué lo quieres y por qué. Si le encuentras una respuesta que responde incluso a las dos preguntas al mismo tiempo, entonces creo que es algo que en serio necesitas. Sí, güey, porque a ver, yo también te puedo decir que soñaría algún día con tener un tigre en mi casa para abrazarlo, porque se me hacen súper tiernos. Pero es como de, ¿yo para qué quiero un tigre, güey? O sea, no. Sí hay sueños a los que a lo mejor a veces, no digo que valga la pena dejarlos, pero por lo menos cuestionar si en serio es algo que necesitamos o no. Pero esperaría yo que me dé tiempo de hacer otro episodio donde siga desarrollando más todo esto, porque de verdad que soñar en grande es algo que yo quisiera seguir haciéndolo. Yo quisiera volver a ser ese niño que sueñe sin creer si es lograble o no, sin cuestionarme si es viable hacerlo o no. Me encantaría volver a tener así de sueños. Insisto en esto, no sé si el ser adulto sea una limitante o solo es el conformismo. Pero ojalá nunca nadie deje de estar teniendo presentes sus sueños. Ojalá que no. Pero bueno, yo te voy a dejar por el momento, te voy a dejar por el momento y espero que esto te haga un poco de ruido para cuestionarte en qué momento dejamos de soñar. Y me va a encantar leerte si así lo crees necesario, haciéndome saber tus comentarios y todo esto. Entonces, bueno, si no hay algo más por decir para que yo no me siga revolviendo más y que termine fracasando otra vez este episodio, yo te dejo que seas libre por el día de hoy. Y pues nada, nosotros nos estaríamos escuchando en la próxima ocasión, en el próximo capítulo de Mente Aburrida. Cuídateme mucho, bye bye.